Familia IDEA, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el profe Diego y te doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio en IDEA, el podcast. Este espacio que ustedes ya saben, lo dedicamos a tratar temas muy interesantes y muy importantes que tienen que ver con la educación y la crianza de los hijos y con el funcionamiento de la familia en general. El día de hoy vamos a hablar sobre el autismo. Sabemos que encontramos muchísima información en todos lados sobre el autismo, redes sociales, internet, lo que me dice la vecina. Totalmente, Diego. Y es bien importante poder acercarnos a algún profesionista preparado y sobre todo con la información de base científica. Sabemos que la psicología y la educación pues se centra en eso. Correcto. Base científica completamente. Perfecto. Y ya dijimos, ¿no? Vamos a hablar sobre el autismo, pero específicamente, ¿qué vamos a hablar sobre el autismo? Muy bien, pues vamos a conocer sobre todo qué es, cómo se diagnostica, los primeros criterios que podemos detectar, la importancia de los padres de familia en esta parte del desarrollo y sobre todo el tratamiento y la intervención educativa. Súper bien. Entonces, no esperemos más. Comenzamos con este capítulo. Y del podcast, la voz que te acompaña. Hablamos de familia, de cómo enseñar y guiar. Desde la escuela hasta casa, con todo el corazón. Juntos aprendemos, construimos educación. Familia IDEA, antes de que empecemos a platicar de manera directa de lo que es el autismo, me gustaría presentarles a la invitada que tenemos el día de hoy. Ella es Estrella Flores y les quiero platicar un poco sobre su preparación profesional porque literalmente cuando la leí me encantó. Ella es licenciada en psicología, tiene una maestría en educación especial, es docente universitaria, además de que es coordinadora del departamento psicopedagógico en un colegio privado y además es propietaria de CEDES, un centro de educación especial donde se ejerce la consulta privada. ¿Y qué más hacen ahí? Muchas gracias, Diego, por todo esto que expresas. Hasta me vuelo, efectivamente. Por las flores que me echaste. Sí, muchas gracias. En CEDES trabajamos lo que es la consulta privada con niños y adolescentes, de manera psicológica y educativa. Realizamos todo el proceso de intervención con todas las familias. Okay. Aquí es bien importante que el área psicológica se tiene que abordar en consulta con el menor, sí, pero también con toda la familia. Realizamos también en CEDES todo el proceso de inclusión educativa. Vamos a las escuelitas, realizamos observación, realizamos estrategias, le mandamos informes a los docentes sobre cómo abordar específicamente cada uno de los casos. Trabajamos también en lo que es terapia de lenguaje. Okay. Estimulación temprana, entonces tratamos de realizar un trabajo multidisciplinario. Perfecto, muy bien. Oye, pues bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Estoy muy contento de que estés aquí con nosotros porque literalmente el tema del día de hoy nos lo han pedido mucho. Así nos han llegado muchísimos mensajes de personas que dicen, oye, toquen ya el tema por favor del autismo porque realmente no sé a dónde dirigirme, no sé qué es lo que tengo que hacer. Y no nada más papás o mamás, ¿sabes? Nos han mandado mensajitos abuelos, tíos, maestros también. De hecho, en la parte final donde tenemos la parte de preguntas y respuestas, una de las preguntas que recolectamos para hacerte, para que nos ayudes a contestarla, es por parte de un maestro. Perfecto. Entonces, creo que esta información, muchas personas la estamos esperando, así que muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y sobre todo por la invitación. Muchísimas gracias. Perfecto. Ahora sí que pues vamos a empezar. Excelente. ¿Sale? Vamos a iniciar definiendo qué es el autismo. ¿Ese es el nombre correcto? ¿Es el nombre completo o cómo se le llama? Así es. Qué importante pregunta porque obviamente de aquí vamos a partir. El autismo, según el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadística de Salud Mental, es la Biblia con la que trabajamos todo el personal de salud mental, pues es una serie de deficiencias las cuales se van a presentar a lo largo del desarrollo de cada sujeto. Entre ellas pueden englobar dificultades en la comunicación social, la interacción social, así como comportamientos repetitivos y cambios en ciertos intereses. Eso es como a nivel resumido, como lo marca el DSM-5, pero sabemos que tenemos muchísimas más características. ¿Qué características tenemos entonces? Mira, siempre llegan los papás en consulta, les voy a ir platicando también como ciertos ejemplos que la práctica profesional nos pone y nos comentan los papás, es que mi hijo no me voltea a ver, es que mi hijo camina de puntitas, es que pues no nos hace caso, parece que le hablo y no nos escucha. Entonces son
todas estas pequeñas características que nos van haciendo pues una detección temprana. Como indicadores. Oye, ¿todo esto del autismo es nuevo? ¿O porque antes no se escuchaba hablar mucho sobre el autismo? Curiosamente, no es nuevo. Y este tema a mí me encanta porque no conocemos a una persona, y si preguntamos, es muy raro que conozcamos una persona mayor de 40 años diagnosticada con autismo. En lo personal, yo no la conozco en persona, pero efectivamente el autismo no es nuevo. Incluso el primer dato o el primer caso que se relata, pues surge en 1910. Wow. 1910 se habla sobre el primer caso de autismo. Se documenta muy poco. ¿Por qué? Porque había confusiones entre características de esquizofrenia. ¿Por qué? ¿Por qué se confundía con la esquizofrenia? Incluso el autismo proviene de una palabra del griego que hace referencia a estar encerrado en sí mismo. Eso significa la palabra. Así es una palabra bastante extraña, pero es encerrarse en sí mismo, y se confundía con la esquizofrenia específicamente porque no reaccionaban a ciertos estímulos externos, a pesar de que sí los reciben y sí los registran, pero no hay un interés. Creo que aquí es bien importante, no hay un interés en reaccionar a ciertos estímulos y a ver, pequeñito, voltea a verme. No hay un contacto visual. Okay. Entonces, ahí había cierta confusión entre los dos diagnósticos. Claro. Oye, muy bien. Ahora, ese es como un indicador, ¿no? Ya tú nos estás diciendo. ¿Qué otros indicadores existen y quién tiene que diagnosticar el autismo? Es curioso porque a veces hay familias que dicen, mi hijo tiene diagnóstico, o tu hijo tiene, o el sobrino. Aquí es bien importante acercarse a personal altamente capacitado y sobre todo que tengan experiencia en. ¿Quiénes son? Psicólogos, psiquiatras, neuropsicólogos, neuropediatras y sobre todo el pediatra. También sabemos que a temprana edad, pues las familias no llevan a los niños pues al psicólogo, claro, antes de los 3 años aproximadamente. Entonces, el pediatra es quien va a realizar la primera valoración. Y a partir de ahí, pues lleva todo un seguimiento. Pero a nivel personal, yo siempre recomiendo que para un diagnóstico certero, después de los 3 años, lo realice tanto un neuropsicólogo como un neuropediatra. ¿Por qué? Porque son quienes conocen más las características y sobre todo el neuropsicólogo tiene las estrategias, todas estas baterías de pruebas para poder realizar el diagnóstico más certero. Oye, ¿y las familias tienen que llevar a sus niños por un diagnóstico siempre que tengan la sospecha que existe autismo o no siempre? Aquí es muy curioso, les voy a platicar un poquito la historia de un paciente que tengo. Su mamá es educadora, su mamá es educadora y dice, curiosamente siempre se acercan conmigo, pues mamás de niños con alguna característica específica. Dice, entonces cuando nace su hijo comienza a detectar que efectivamente contaba con algunas de estas características, como caminar de puntitas, el no contacto visual, no reaccionar. Llega conmigo y me dice, ¿sabes qué, Estrella? Necesito un nombre para las características. Y le digo, ¿por qué lo necesitas? Me dice, a nivel personal, como madre de familia, no lo necesito, le voy a dar las herramientas necesarias a mi hijo, pero a nivel educativo necesito proporcionar un nombre. Okay. Entonces, efectivamente, el que tengamos un diagnóstico certero a nivel educativo nos va a dar todas las herramientas para poder abordar estrategias si no vamos a intervenir de manera errónea. Pero, y entonces, ahorita en esta partecita que dice, necesito que le pongas un nombre, ¿eso de qué manera iba a cambiar en la parte educativa? Porque me comentaban que en el kinder en donde estaba, pues lo etiquetaban como un niño travieso, disruptivo y que no realizaba ni sus actividades y no hacía caso. Ok, y era ahora sí que para modificar la percepción que tuvieran tanto el grupo y el maestro. Así es, principalmente era el maestro. Entonces es un niño travieso, es un niño que no está siguiendo las indicaciones, pero cuando se realizó todo el proceso diagnóstico, incluso el docente dijo,
pues acepto, ¿no? Posiblemente aquí hubo una confusión y ahora ya podemos hacer adecuaciones específicas, pues para cada caso. Ok, perfecto. Oye, hablemos específicamente entonces de cuáles son los signos o síntomas que nos van a indicar de que existe este trastorno. Desde que son bebés, cuando les pasamos una sonajita, pues el bebé voltea, por ejemplo, a ver Como a la que busca el sonajita, ruido, ¿no? Busca el objeto, el sonidito. Algún menor con autismo va a ser complejo que haga este seguimiento visual. O sea, basándonos en ese mismo ejemplo, ¿no? Suponiendo tú haces el ruido con la sonaja, ¿qué hace el niño con autismo? Continúa viendo lo que está viendo. O sea, no va a buscar el objeto, No no va a va a buscar tener el ninguna objeto. reacción. Okay. De igual manera, cuando algún familiar le habla, por ejemplo, Pedrito, voltea, Pedrito, no va a haber un contacto visual. Y esto se presenta desde que son bebés, pero es bien importante saber que un diagnóstico para que sea certero, siempre recomiendo que sea después de los 3 años. ¿Por qué? Porque antes de los 3 años estamos como esponjitas absorbiendo todo el aprendizaje. Okay. Estamos aprendiendo a caminar, control de esfínteres, a comunicarnos, a pedir, pero pedimos papa, agua, leche, entonces se va estructurando todo este proceso de comunicación y puede confundirse. Antes de los 3 años puede llegar una mamá y puede decir, es que no me pide comida, es que apenas está aprendiendo a decir leche, agua, pero después de los 3 años ya debería haber cumplido este desarrollo de poder concretar una oración de mamá tengo hambre. Si no lo hace, ya nos da un indicio pues más específico. Oye, y remontándome a este ejemplo que tú estás dando, porque es lo que tenemos más al alcance, entonces, si por ejemplo alguien que nos esté viendo y diga, ay, es que yo también le muevo una sonaja a mi hijo y no la voltea a ver, ¿ya tiene autismo? No, es bien importante saber que para un diagnóstico se deben cumplir muchísimos criterios. Y en el DSM-5 es una lista compleja de criterios que deben cumplirse. Son ciertas conductas, pero que si yo no tengo interés, aunque no tenga autismo, no voy a voltear a la sonaja. Entonces aquí es bien importante que las familias, los papás se sientan tranquilos, sobre todo que no comparen, porque se da mucho, es que mi hijo grande ya lo hacía a esa edad. Es que mi hijo grande ya pedía, ya comía. Todos los desarrollos son completamente diferentes. Ok, muy bien. Ya mencionamos esto entonces de que como que se quedan viendo lo que les interesa y si hay otro estímulo no lo voltean a ver. ¿Qué otros indicadores tenemos? Muy bien, ya que comienzan con un poquito del desarrollo, pues caminan de puntitas, pueden comer lo mismo siempre. Siempre. Hay quienes pueden comer Gerber, desayuno, comida y cena. O no pueden tolerar ciertos alimentos. Okay. También esa es otra de las características. Juegan solos por lo regular o a simple vista se puede ver que están jugando con los demás, pero posiblemente solamente están correteándolos. No hay una interacción a nivel social. Pueden alinear objetos, van a estar solitos jugando y van a comenzar a alinear sus carritos, sus legos. Ya que crecen, platicábamos ahorita detrás de cámaras, ¿no? Sobre el famoso sarcasmo. Efectivamente, todo no lo comprenden, se toman todo literal. Fui maestra sombra. Antes de estudiar educación especial, fui maestra sombra. Y este niño tiene 19 años, ya, todavía es mi paciente. Por él me decidí a estudiar educación especial y leíamos un cuento de una bicicleta y decía, se cayó y él comenzaba a llorar. Que el niño en la bicicleta se cayó y comenzaba, es que se cayó y le duele, tal. Y yo pues me quedaba como bien sorprendida, ¿no? A veces también le decía, ay, es que me estoy muriendo de hambre, no te mueras, por favor, no te mueras. Y son temas que nosotros coloquialmente utilizamos o expresiones, así es. Y ellos no comprenden el sarcasmo. O sea, y todos esos signos de los que tú estás hablando, después van desapareciendo, van disminuyendo. La estimulación favorece mucho, pero hay muchos signos que no. ¿Por qué? Porque las estereotipias, que son ciertos movimientos, hay niños o menores que aplauden, aletean,
unos se chupan aquí la manita, el dedito, y esas estereotipias sirven como un mecanismo de autorregulación también. ¿Qué significa la palabra estereotipias? Son estas conductas específicas del autismo que van a ser a nivel conductual y pues son visibles completamente pues a los ojos de toda la sociedad y que van a hacer que el menor se autorregule. Ok, ¿el autismo se cura? No, el autismo no se cura. ¿Por qué? Porque el autismo no es una enfermedad. Okay. Aquí tocamos un punto que me gusta mucho, porque a nivel social tenemos una responsabilidad bien importante que es saber que no están enfermos. Un niño o una persona con autismo no está enferma, por lo que no hay una cura. Okay. Es un trastorno, como lo marca el DSM-5, es un trastorno con el cual se va a vivir toda la vida, pero que por medio de terapia, estimulación constante, se puede pues, llegar a un nivel de funcionamiento bastante bueno. ¿Quieres que tu hijo obtenga mejores calificaciones en la escuela? Olvídate de los métodos tradicionales, que son aburridos, cansados y poco efectivos. Mejor, inscríbete ahora en Academia IDEA, donde tu hijo podrá tomar clases extra de regularización y reforzamiento, completamente en línea y con profesores 100% en vivo, desde un celular, tablet o computadora sin salir de casa. Con alegría te comparto que nuestros estudiantes han mejorado sus procesos de aprendizaje, obtienen mejores calificaciones y elevan su autoestima y seguridad al tener un mayor dominio de los contenidos. No lo pienses más y sé parte de la familia IDEA. Y no, el autismo no es una enfermedad, por lo cual no va a tener una cura. El CIE-10, CIE-11, que habla sobre todas las enfermedades habidas y por haber, pues el autismo no está, porque no corresponde a una enfermedad médica, corresponde a un trastorno. ¿Qué es CIE-10, como lo mencionaste? Es un manual que siempre cuando se evalúa por medio del DSM-5, que es el manual de salud mental, se hace una comparación con este CIE-10, que son enfermedades de salud. Ok. Aquí entra lo que es la diabetes, la hipertensión, la tiroides, y pues ahí no está el autismo. Oye, y hablando de manera social, por ejemplo, la psicóloga invitada en el capítulo donde estábamos hablando de TDAH, nos dice, es que desde que escuchamos la palabra trastorno, desde que la escuchamos socialmente es como de, ay, y puede haber mucha información y demás, pero de manera social dice, sí existe una diferencia. Entonces, desde ahí tenemos una responsabilidad como sociedad, incluso desde la forma en cómo nos referimos a ese trastorno. Por ejemplo, ¿es correcto decir, esta persona es autista? ¿O no es correcto? No es correcto a nivel social, pero es muy curioso porque incluso hay muchas personas adultas con autismo que dicen, por mí no hay problema que me digas autista. Correctamente se debería anteponer siempre la palabra persona. Una persona con autismo o un niño con autismo. Aquí es bien importante, yo siempre les digo, y en mis clases que doy con universitarios, ¿no? La importancia de la intención. Si yo te digo, oye, ¿eres autista? Tal vez no conozco la terminología correcta como para decir, eres una persona con autismo, pero mi intención no fue ofensiva, a pesar de que te dije, oye, ¿eres autista? Pero si te digo, mira, es autista. Entonces yo les decía a mis alumnos en la universidad, es bien importante conocer los términos correctos, pero también es bien importante el cómo me dirijo. Tal vez no conozco, tal vez no es porque lo quise ofender que le dije autista. Okay. No lo conocía, pero jamás lo hice con una intención de ofenderlo. Entonces aquí es importante siempre dirigirnos con todo el respeto posible y pues la vida y la sociedad y la escuela y la vida nos va a enseñar a los términos correctos. Entonces siempre anteponer la palabra persona. Oye, y por ejemplo con las personas con autismo que has atendido tú, ¿es difícil estar en la sociedad? ¿Qué te dicen? Es difícil más para las familias. Fíjate, los pacientes con autismo con los que trabajo, muchos están tan concentrados en algún interés que les llame la atención
Por ejemplo, tenía un pacientito que amaba los elevadores y era experto en los elevadores. Y eso que iba en preescolar. O sea, él conocía toda la mecánica y todo el funcionamiento de los elevadores. Ya después sus intereses cambiaron. Y la preocupación de la mamá no era que le interesaran los elevadores. La preocupación de la mamá era que socializara. Okay. Y al niño no le importaba socializar. Entonces yo aquí platiqué con la mamá y le dije, si lo obligamos a socializar, podemos llevarlo a una crisis de ansiedad. Porque dentro de sus intereses no está socializar. Él no se siente triste de no tener amiguitos o de no juntarse con todos los compañeritos del salón. Pero si lo obligamos, sí podemos inducirlo a una crisis de ansiedad. Y son más propensos. Los manuales hacen mención de que efectivamente una persona con autismo es mucho más propensa a crisis de ansiedad por estándares sociales. Vivimos en una sociedad y hay reglas. Y está mal visto que estemos solos. De por qué esa persona está sola. Entonces, eso es lo complejo de las personas con autismo. O sea que, por ejemplo, como en la escuela, cuando, no sé, digamos que ciertos niños separan a otra persona, a otro niño, y ese otro niño dice, ay, es que no tengo amiguitos, nadie quiere jugar conmigo, me siento mal por eso. O sea, una persona con autismo no lo percibe de esa manera. No, al contrario, salen al recreo, ay, qué gusto, voy a estar ya sin tanto ruido, porque otra de las características, pues es esta sensibilidad tan aguda que puedan llegar a tener. Entonces, tal vez estoy solo o estoy sola, ya no voy a escuchar tanto ruido, voy a hacer lo que en realidad me guste, según el nivel. Ya después platicaremos sobre los niveles de autismo, pero sí tenemos a niños con autismo que sí les gusta socializar y sí tienen amigos. Aquí es importante saber que cada caso va a ser completamente diferente, hay que conocerlo y hay que aceptarlos, hay que acompañarlos. Y es por eso la importancia de trabajar en equipo, docentes, psicólogos, terapeutas de lenguaje, fisioterapeutas y padres de familia. Tengo dos preguntas. La primera, ¿a un niño con autismo lo hacen consciente de que es una persona con autismo? ¿Le dicen? Se puede decir completamente. Se puede decir, el grado de entendimiento puede ir fluctuando. Hacia allá va la segunda pregunta. ¿A qué edad los harían conscientes de eso? En la adolescencia ya muchos pueden determinar todas sus características propias del autismo. Antes de, por ejemplo, tengo un niño que va en cuarto de primaria y luego dice, ay, mi hermano es bien travieso, mi hermano se la pasa corriendo, su hermano va en preescolar, yo creo que tiene autismo. Y le digo, ¿y tú? No. Pues, y su mamá ya se lo hizo saber. Entonces no hay una conceptualización de, a pesar de que conocen las características del autismo. ¿Cuáles serían entonces las áreas del desarrollo de una persona que se miran afectadas por el trastorno del autismo? Comunicación. Tenemos tipos de autismo no verbales. Entonces aquí es bien importante la comunicación. Puede ser a nivel verbal, según sea el grado de complejidad, o puede ser por medio de pictogramas. Terapeutas del lenguaje ya van a ir dando el seguimiento, pero es una de las principales áreas que se tiene que trabajar. La estimulación sensorial, también sumamente importante. Platicábamos sobre el no soportar ciertas texturas o alimentos. Nosotros podemos comer, yo por ejemplo, un ostión y digo, fuchi, ¿no? La textura no me gusta, pero tal vez me puedo autorregular yo solo. Una persona con autismo no, lo va a sentir 20 veces más viscoso que yo. Entonces, así como ese estímulo, todos los sentidos, sabemos que pues todo el cuerpo siente, lo pueden sentir 20 veces más. Siempre pues ropa suavecita, que no sea tan ajustada, no estar tan apretados, con costuras, el tul. Tenía una niña que tenía que bailar de duendecita en Navidad y estaba enamorada de su vestuario de duendecita. Cuando se lo puso, pues le picaba. Y lloraba. Pues no te preocupes, le decía a la mamá, te llevas otra ropa,
Pero no, qué vergüenza, ¿cómo no voy a ir de duende? Pues se aguantó y fue de duendecito a pesar de que ella sabía que a nivel sensorial, pues estaba sufriendo. Ok. Entonces es otra área que hay que seguir estimulando. También esta parte de autonomía, que aprendan todo, desde cocinarse, desde asearse, desde poder pedir algo. Tal vez no vamos a tener 1000 amigos, pero voy a tener habilidades como para hablar y pedir una pizza. Todo este tipo de aspectos sociales. Otra de las áreas también específicas es el área de aprendizaje, porque se ha hecho mucha mención que el autismo va acompañado de una discapacidad intelectual. Y no. Al contrario, tenemos casos de autismo altamente inteligentes o de altas capacidades. Y pueden ser los mejores. De hecho, ahorita está en el cine la película del Contador, la 2, el Contador 2, y pues habla de una persona con autismo ya adulta. Son sumamente inteligentes. Y creemos cuando están pequeños, es que no va a lograr incluso una carrera universitaria, no va a ser inteligente. Y aquí es bien importante también estimular el área educativa conforme a sus habilidades y sus preferencias a nivel cognitivo. En alguna ocasión estuve trabajando con un estudiante, estábamos en tercer grado, y por ejemplo, hablando ahorita de la inteligencia y de todo eso, recuerdo que, por ejemplo, para matemáticas, maravilloso, ¿no? Pero ¿sabes dónde tenía mucho conflicto? En ese entonces existía formación cívica y ética. Entonces, cuando hablábamos, por ejemplo, de valores o de situaciones como poner ejemplos, ¿no? El día de hoy vamos a hablar sobre la tolerancia. Y poníamos un ejemplo. Pasó esto con la persona. Era un ejemplo de que los niños se salen de la escuela para ir a la tienda, pero el profesor solamente regaña a uno de ellos y al otro no porque era hijo de la directora. Entonces, el propósito de ese ejemplo era que los niños dijeran, pues es que igualdad para todos y el respeto y todas las personas somos iguales y demás. Y me acuerdo que la respuesta de él fue así como de, pues no pasa nada, pues ya lo regañó. Pero ¿y entonces qué podemos? No, pues es que ya lo regañó. Pero podemos cambiarlo, a ver, ¿tú qué piensas? Pues ya lo regañó. O sea, no había otra faceta como de entendimiento, como de reflexión, como de análisis en cuestión de los valores. Pero, por ejemplo, en cuestión de matemáticas, te digo, era maravilloso. Ahorita se me vino este ejemplo. Hay una estructura totalmente lógica. Si lo regañó es por algo. Es la respuesta de algo. Entonces, otra área que hay que trabajar mucho en el autismo es esto, el reconocimiento de la empatía y las emociones. No reconocen tan fácilmente todas las emociones. Entonces, se pueden ir del blanco al negro, totalmente, ¿no? Estoy triste, estoy enojado. O incluso tener complicaciones en eso. No sé si has visto la serie de la abogada Wu, una abogada extraordinaria, es una serie coreana, creo que sí, espero no equivocarme, pero es oriental. Y cuando en su primer día de trabajo, la abogada abre su closet y hay una serie de caritas de ella misma con todas las emociones, con todas las gesticulaciones de rostro. Y entonces ella como que selecciona, primer día de trabajo, pues ¿no? Sonrisa. Este es el que me conviene. ¿Por qué? Porque se tiene que ir estimulando toda esta área a nivel emocional y empatía. Y con esta anécdota que te conté, recuerdo, todavía tengo muy vivido sus respuestas porque yo le dije, ¿no? Que al otro niño no lo regañaron, y él me dijo, ¿por qué? Y le dije, pues porque era hijo del director, y su única respuesta fue, Así es. Siguió siendo otra cosa completamente diferente. Como de, ya me diste la respuesta, ya es suficiente. Ya ahí está la justificación. Es hijo del... Sí, ya tengo una respuesta lógica. Para ti no lo regañaron porque es hijo del director. No necesito más respuestas. Correcto. Oye, entonces, hablando de autismo, ¿hay niveles? Así es. ¿Qué características tendrá cada nivel? Muy bien. El DSM-5 marca 3 niveles. Estos niveles no son el grado de complejidad o el grado de gravedad. Usualmente, por ejemplo, la discapacidad intelectual es leve, moderada y profunda o aguda.
Aquí no es el grado de gravedad, sino el grado o el nivel que van a requerir apoyo. Esos son los 3 niveles. Tenemos nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Así están establecidos. Nivel 1 requiere apoyo, pero tiene muchas habilidades para realizar la gran mayoría de cosas. O sea, presenta síntomas de Así autismo, es. sin embargo, puede ser completamente funcional. Completamente funcional. Así es. Grado 2 lo menciona como que requiere apoyo sustancial. O sea, ya va a necesitar ahí más estimulación en ciertas áreas, y el nivel 3 lo mencionan como necesita apoyo muy sustancial. Incluso aquí posiblemente no van a realizar muchas cosas autónomamente con respecto incluso al área de dejarlos solos. O sea, ya necesitan estar monitoreados un poquito más por alguien, a pesar de que sea, pues, adulto. Y, por ejemplo, hablando de los 3 niveles, bueno, oyéndonos al nivel 3 tal vez, siempre van a necesitar un apoyo. Siempre, toda la vida. En algún área sí. Pues es que incluso nosotros. Yo a veces, mamá, Sí, o maestro, o vecino. Todo el ser humano necesitamos apoyo. Obviamente, hablando del nivel 1, pues van a requerir tal vez apoyo en la comprensión de ciertas emociones. Tal vez va a detectar, yéndonos al caso que nos comentabas, tal vez van a detectar que no es tan correcto, que no hayan regañado al hijo del director, pero pues van a pedir, a ver, explícame más, explícame por qué. O explícame por qué esto me tiene que hacer sentir triste o feliz. O sea, va a ser el grado de apoyo que van a ir requiriendo. Entonces, pero pueden ser completamente funcionales. Ahorita tengo un paciente que está estudiando en la universidad. Él vive solo porque él no es de aquí de Ensenada. Vive solo, organiza su dinero, se cocina, maneja, llega solo a su consulta. Entonces, altamente funcional. ¿Cuáles son sus temores? Él está estudiando medicina, pues tal vez en una exploración médica, faltarle el respeto a la persona. ¿Hasta dónde lo puedo tocar? Entonces son las áreas en las que requiere apoyo. O cómo le voy a entrevistar esta parte de comunicación. Pero toda la parte técnica la domina. Oye, ¿y el tratamiento qué incluye para el autismo? El autismo marca y ha marcado durante muchos años el método ABA. No sé si lo han escuchado. El método ABA es un método conductual. Pero ahorita este método pues ha sido bastante criticado. ¿Por qué? Porque habla de modificar conductas. Esta conducta no es correcta, la modificamos. Entonces, a pesar de que ha sido el método principal para reforzar todas las áreas en personas con autismo, ahorita está como sufriendo un cambio, y pues yo amo en estos casos la terapia cognitiva conductual. Al cambiar todo este pensamiento cognitivo podemos cambiar conductas, podemos modificarlas y adaptarlas. Este es uno de los tratamientos principales. También la terapia ocupacional. A mi pacientito de 19 años lo ponemos a cocinar. El otro día nos hizo hot dogs, el otro día nos hizo hot cakes, y él solito. O sea, y a ver, y vamos a hacer esto, y vamos a cambiar esto. Que comprendan la importancia de la autonomía y del funcionamiento a nivel personal. Entonces, o que aprendan a hacer un oficio, o que aprendan a hornear pan, venderlo. Terapia ocupacional, el realizar acciones. También, pues obviamente se tienen que realizar terapias de lenguaje, fisiológicas, y hay como temas de coordinación, puede entender cómo a no ser tan coordinables. Oye, ¿incluye medicación el tratamiento? En muchas de las ocasiones sí. Y más cuando va acompañado de aspectos de déficit de atención o hiperactividad. ¿Quién es el encargado de determinar si ocupa medicación? Siempre médico o neuropediatra. Neuropsicólogo, recordemos que no tienen una formación médica, y el neuropediatra sí. El neuropediatra fue pediatra y después se especializó
en la parte neurológica o psiquiatra. Entonces, dependiendo pues las áreas que se necesiten reforzar, va a ser si necesita la medicación o no. Oye, cuando hablamos de autismo y sus características, no podemos evitar que se nos venga a la mente, por ejemplo, el TDA. ¿Se parecen? Sí, hay muchas características similares, como el aspecto de voltear ante cierta indicación. Entonces, muchos pacientes o muchas personas con TDA se les, oye, voltea, tampoco van a voltear. Entonces, por ejemplo, es una característica que ensambla completamente con ambos diagnósticos. Aquí es bien importante, nosotros dentro del ámbito de la salud mental o en la psicología utilizamos un análisis diferencial. Eso es bien importante, realizar este análisis diferencial va a proporcionar todas las herramientas para poder discriminar qué corresponde a qué diagnóstico. Entonces, aquí pues encaja totalmente la importancia de un proceso tanto psicológico, educativo, y ahí pues ir viendo a qué corresponde, si a un TDA o a un autismo. Oye, y ahorita ya que metimos un poquito de estos dos trastornos, hubo una parte que a mí me pareció muy interesante que nos comentó la psicóloga Rosy Trujillo en el capítulo número 10, que nos dijo que el TDA sorprendentemente es diferente en relación al género. Si es niño o si es niña, hay diferencias. En el autismo también hay diferencias si es niño o niña. Completamente. Aquí tocas un tema bien impactante que en lo personal, a lo largo de los años que llevo trabajando, me ha impresionado muchísimo, porque hablar de autismo femenino es hablar completamente de un mundo muy específico. ¿Por qué? Puede haber muchas confusiones, incluso en los criterios diagnósticos que corresponden en el manual. O sea, una niña posiblemente no va a cumplir al 100% todos los criterios diagnósticos, pero está dentro del espectro autista. Y aquí tenemos a muchas niñas o mujeres que cumplen los criterios, pero que no tienen un diagnóstico. Entonces, hay muchas mujeres o muchas niñas que les dicen, no tiene autismo porque no es tan común o no corresponde a las conductas que ya hemos platicado. ¿Qué pasa con las niñas? Las mujeres tenemos muchas habilidades. El de maquillarnos y manejarnos es una de ellas, pero el de saber controlarnos en ciertos espacios o saber mantener la calma o saber dónde voy a poder tener una crisis o no, eso sí. Las mujeres tenemos esta habilidad de poder mantenernos a pesar de que estamos escuchando sensorialmente todos los estímulos. Ok, a ver, entonces, vamos a ver si estoy entendiendo, porque pues yo no soy psicólogo, ¿verdad? Entonces para que me intentes clarificar. Tenemos, vamos a decir, un niño y una niña con autismo en el mismo nivel. La niña va a tener mayor capacidad de autorregularse que el niño. Totalmente. Y no porque quiera, sino porque tiene la capacidad a nivel de comprensión de decir, me tengo que autorregular. Platicaba de un caso de una niña que tengo que incluso a mí me hizo dudar que cumpliera con el diagnóstico. Y yo le decía a la mamá, no, es que su hija no tiene autismo. Pero efectivamente comenzamos a documentarnos, comenzamos a trabajar con una psicóloga experta en autismo femenino de Tijuana, y me comienza a mandar literatura, y es impresionante que efectivamente esta habilidad de autorregulación la niña la comprende y la trabaja mucho mejor. O sea, ella puede decir, hay muchísimo ruido, pero voy a mantener la calma aquí. Wow. Por ejemplo, esta niña que te comento, pues en la escuela aguantaba toda la jornada, pero fuera de ella llegaba a casita y a llorar y crisis bien intensas, y la mamá le decía, ¿pero qué está pasando? Es que los niños de mi escuela son muy ruidosos, es que los niños después del recreo huelen muy mal, y es que hacen eso y hacen aquello. Y le decíamos, pues llévate taponcitos. No, qué vergüenza, ¿qué van a decir los niños de mí si me llevo tapones a la escuela? Entonces, aquí es importante reconocer que cada persona
va a actuar completamente diferente, pero también entre niños y niñas hay diferencias significativas. Entonces, podemos ahí tener ciertas características en una niña, pero tenemos que hacer un examen completo para poder determinar si se cumplen los criterios a nivel femenino. Porque no es tan común la detección y el diagnóstico en niñas, ¿verdad? No. Y es mucho más intenso. ¿Por qué? Porque las conductas en niños son más visibles. Todo lo que les comentaba de no reaccionar a estímulos, caminar de puntitas, el sarcasmo, todas estas conductas son más visibles en niños. Oye, ahorita que mencionaste otra vez lo de las puntitas, hace ratito me quedé con una duda. Que todos los niños que tienen autismo caminan de puntitas. No todos los niños caminan de puntitas. Es una estrategia a nivel sensorial. Los niños con autismo, las personas con autismo tienen complicaciones en el sistema vestibular, o sea, de equilibrio, etcétera. Entonces, hay quienes tienen más marcado y tienen la necesidad de caminar de puntitas, pero efectivamente pero no todos. No todos. Ah, ok. Oye, ahorita también estoy pensando en alguna ocasión recuerdo a una madre de familia que diagnosticaron a su niño con autismo y lo estaban atendiendo en USAER en la escuela. Yo confío plenamente en la educación pública de nuestro país, muchísimo en la calidad educativa que tenemos en la educación pública. Yo soy parte de la educación pública, sin embargo, sé reconocer las áreas de oportunidad que tenemos en la educación pública, ¿no? En referencia principalmente a esto de la educación especial, ¿no? Y recuerdo que esta madre de familia dijo, yo no necesito llevarla a ningún otro lado porque ya la están atendiendo en USAER. Y a pesar de que conozco diferentes equipos de USAER y sé el gran trabajo que hacen, también psicólogos que trabajan en USAER me han compartido ciertas áreas de oportunidad que tiene este departamento, ¿no? ¿Tú consideras que si ya está siendo atendido en la escuela pública un niño con autismo, ya no es necesario llevarlo a otra instancia por fuera? Es bien importante lo que me comentas. Efectivamente, yo también he estudiado toda mi vida en escuela pública y es maravilloso, pero también sabemos que hay complicaciones en el proceso. Entonces, es bien importante que los papás sepan que el departamento de USAER o en las escuelas públicas pues atienden a todos los niños con alguna complicación. Entonces, yo les digo, admiro tanto a USAER porque hacen circo, maroma y teatro para intentar intervenir lo más que puedan, pero les faltarían días y horas. Correcto. Tendría el día que tener más de 30 horas para poder abordar más. Entonces, aquí es bien importante, si quieren ver un avance, trabajar por fuera. Trabajar por fuera y trabajar sobre todo de la mano con USAER. Creo que este es el punto central. Trabajo multidisciplinario. En USAER hicieron la detección y hacen intervención dentro de la escuela. ¡Qué padre! Pero no se abordan muchas áreas que también necesitan reforzarse. Y sobre todo en USAER, ¿a cuántos niños atienden? ¿Y en cuánto tiempo? Y luego si viene un puente, si viene tal... Entonces, pues hace falta. Sí, hace falta el apoyo y aquí es donde entramos las instituciones, tanto privadas como organizaciones civiles. Hay muchos lugares porque sabemos que hablar de una intervención privada, pues implica costo. Que a veces no se puede, ¿no? Así es. Entonces, saber y conocer que también hay organizaciones civiles en las cuales se puedan apoyar. Ahorita Ensenada está creciendo mucho en este tema de inclusión y me siento sumamente orgullosa ver cómo ya hay muchos lugares que ofrecen apoyo y acompañamiento. Ok, aquí en Ensenada. Así es. ¿Y hay, por ejemplo, instituciones que sean nacionales? Pues partimos desde DIF, que puedan ir realizando un acompañamiento, pero principalmente a nivel nacional, pues tenemos dependencias gubernamentales. DIF siempre va a canalizar y pues sobre todo sistema educativo, ¿no? Muy bien. Oye, tú como psicóloga, ya mencionaste que hay muchos profesionistas que participan en el tratamiento del autismo. Tú como psicóloga, ¿cuáles son tus aportaciones? ¿Cuáles son las aportaciones de un psicólogo? Ok, el psicólogo tiene preparación para realizar tanto una evaluación diagnóstica, un seguimiento y un tratamiento. Okay.
Incluso, no me vas a dejar mentir, en el departamento de USAER también realizan de todo. De todo. Diagnóstico, tratamiento, seguimiento, intervención y todo. Nos convertimos como en esta pieza como central de ahora para aquí, ahora para allá, ahora para acá. Pero principalmente es llevar el acompañamiento, tanto educativo como psicológico. También es importante saber que a pesar de que tengamos la preparación de psicólogos, pues zapatero a su zapato. Y aquí es la importancia de conocer hasta dónde intervengo yo. Por ejemplo, en lo personal, yo no realizo diagnósticos. Entonces, yo siempre digo, ¿quién es la persona más preparada? Neuropsicólogo. La persona más preparada es la que se tiene que encargar. Así es. Así es. Entonces, a pesar de que tenemos ciertas especializaciones, hay que saber nuestras áreas de oportunidad. Y no por captar a más niños, a más pacientes, pues vamos a faltar en esta intervención a nivel ético, ¿no? Entonces, saber que tenemos un panorama bien amplio dentro de la psicología, pero que nos especializamos. Entonces, en lo personal, yo trabajo todo lo que es el tratamiento y la parte del proceso de inclusión a nivel educativo, social, cuando ya son un poquito más adultos, laboral también. Oye, por ejemplo, ¿nos puedes dar, por ejemplo, algunas situaciones que tú haces en el tratamiento, algunos ejemplos? Dependiendo si es la parte emocional, trabajamos toda esta parte del reconocimiento de emociones, autoestima. Hay quienes, y sobre todo en el nivel 1, que reconocen que su conducta es completamente diferente al resto de los niños. Entonces, trabajar autoestima, que se sientan o que crean y sepan que son igual de valiosos que los demás. El que sepan que son inteligentes, que son importantes, que pueden lograr muchísimas cosas. Entonces, todo este proceso de autoestima, autoconcepto, cómo se visualizan ellos a sí mismos. Y en el área educativa, yo trabajo la parte desde aprendizaje, qué complicaciones tienen a nivel de aprendizaje, tal vez un área, tal vez son muy buenos para las matemáticas, pero para escribir no. Entonces, reforzamos eso. O el área de inclusión social, o sea, con los amiguitos a nivel de socialización, pero en la escuela. Entonces, vamos, sensibilizamos. Creo que esto es bien importante y es un área muy linda de la psicología y sé que docentes también lo hacen, ¿no? Sensibilizar a los compañeritos y a la escuela en general. Si no saben los compañeritos el por qué su compañero se comporta de tal manera, no vamos a lograr una inclusión completa. Va a decir, ay, es que es bien gritón, es que llora por todo, es que es bien travieso. Y es porque no saben que cuenta con un diagnóstico, que cuenta con alguna necesidad específica. Entonces, sensibilizar, aquí entra la parte de la psicoeducación, ¿no? Como comentas, es que el autismo es esto, por eso su compañerito, este niño con el que te comento, que incluso es el padrino de CEDES. Él cortó el primer listón hace 7 años, ahorita ya tiene 19 años. Él siempre golpeaba a todos el que se subiera al columpio rojo. Okay. Entonces todos los niños le tenían miedo de por qué nos golpea y por qué, y es bien travieso y es bien grosero. Ahí realizamos ya el proceso de sensibilización y les comento, ¿no? Intereses restringidos. Su compañerito siempre quiere el columpio rojo porque los intereses se ven ahí restringidos, siempre va a querer lo mismo y comer lo mismo, tal. Entonces ya a partir de ahí fue tan bonito de decir, ya viene, hay que dejarle el columpio, porque él iba visualizando, si ya se iba a acabar el recreo y no se quitaban del columpio, pues los bajaba a golpes o los empujaba. Y ya posterior a eso sabían sus compañeros que era una conducta propia. Entonces, la psicoeducación es maravillosa. Ahorita que estás hablando de sensibilizar a los compañeritos en la escuela, también estoy recordando una situación donde una mami dijo, no quiero que a los compañeritos les digan que mi hijo tiene autismo. ¿Por qué? Porque yo creo, dijo, que en lugar de que le funcione mejor a mi hijo, va a ser todo lo contrario porque lo van a etiquetar. ¿No ese es un riesgo? Las etiquetas están a la vuelta de la esquina en todos lados.
Yo puedo ir caminando y pues la chaparrita esa, ¿no? Entonces las etiquetas corresponden a una característica social, la cual no debería existir, lo sé, pero que es parte de nuestro desarrollo. Existe. Aquí es importante reconocer el respeto. Y por ejemplo, en SEDES lo que fomentamos es esto, el respeto a la diversidad, el que comprendamos que todos somos completamente diferentes. Y tienes toda la razón, para las familias es muy complejo a veces que los demás sepan, porque se sienten señalados, se sienten juzgados y piensan que pues, incluso hasta van a tener lástima por su hijo. Pero si no conocen el caso o la situación o el diagnóstico, ¿cómo vamos a poder llegar a este punto de comprensión? La infancia y quienes trabajen con niños es tan maravillosa y tan noble que llega un punto en que ni siquiera tenemos que hacer psicoeducación porque ya viene bien innata. Entonces, eso es importante, el que conozcamos que cada niño va a comportarse de manera diferente, pero los niños siempre buscan respuestas. Por eso preguntan y preguntan y preguntan, y es importante dárselas. Ok, actúa de tal manera por esta razón, pero por esta razón también merece respeto. Claro. Entonces, al nosotros fomentar el respeto, la inclusión se va a dar sola. ¿Sabes en qué estoy pensando ahorita? Que siempre nosotros buscamos platicar de todos estos temas con mucho respeto, ¿no? Hacia las familias, hacia las personas en cualquier situación. Pero estoy pensando en lo difícil que debe ser para los padres. O sea, en la parte desde que tú empiezas a notar estos indicadores, el hecho de pensar también cómo le va a ir a mi hijo en la escuela, cómo le va a ir con sus compañeros, cómo le va a ir con su maestro. ¿Qué pueden hacer los padres de familia o qué hacen los padres de familia, los cuidadores, la mamá, el papá, el abuelito, con quien sea que estén las personas? ¿Qué hacen? Es importante ir a terapia también. Es importante. Ninguna familia va a estar preparada para recibir un diagnóstico y eso no los hace mala familia. Siempre que trabajo con los familiares es de, a ver, familia, mamá, papá, abuelitos, quítense la culpa. No, esto no es culpa de nadie. Con esta premisa podemos ya continuar. Y el apoyo no solamente a veces se concentran tanto en estimular al hijo, al niño, en terapias, en fútbol, en artes, en más terapias, en tratamientos. Y los papás o la familia se deja o se abandona, o los hermanos. Hice, pues ya hace unos ayeres en la universidad, un estudio sobre el nivel de estrés y ansiedad. Es un test de Sarit, así se llama el test de Sarit del cuidador primario. Es impresionante. Lo apliqué a varios papás y cuidadores de personas con autismo y fue impresionante. Prácticamente el 100% de los cuidadores primarios de personas con autismo tienen unos niveles de ansiedad a borde. Altísimo. Y cuando platicas con ellos les dices, ¿pero por qué? Es que yo prefiero gastar todo en terapias para el menor. Wow. Oye, pero si tú estás bien, él va a estar bien. Aquí es importante apapachar al papá, apapachar a quien esté, sobre todo cuando son los abuelos. Qué impresionante cuando los abuelos fungen como cuidadores primarios. ¿Por qué? Porque papi y mami trabajan y les toca a los abuelos. Sabemos que ya las energías, pues ya criaron, ya si dicen por ahí, ¿no? Y recordando el capítulo de Angelito, el abuelo está hasta para consentir. En este caso se convierten en el cuidador y en llevar todo este proceso. Sus niveles de estrés y ansiedad son bien altos. ¿Y sabes cuál es el punto central? La autonomía. Cuando ellos lleguen a faltar, ¿qué tanto puedan lograr el menor? Y sobre todo que el autismo no se ve. Yo puedo tener autismo, estar sentadita en un silencio rotundo y nadie sabe que tengo autismo.
Hace ratito me quedé con la duda también de que preguntamos si se podía ser independientes. Incluso, por ejemplo, ya hablando de los 3 niveles, incluso los de un nivel 3 también pudieran llegar a ser completamente independientes adultos. No. El nivel 3 va a requerir apoyo muy sustancial. Entonces van a requerir siempre apoyo en muchas de sus áreas. Entonces es importante saber y acompañar que las familias lleguen a un proceso de aceptación. Y es un proceso bien difícil porque es un duelo. Es un duelo. Yo amo un video que está ahí en YouTube que se llama Bienvenidos Holanda, ¿no? Entonces cuando en realidad nos hacemos toda una expectativa, una serie de expectativas con la llegada de un familiar y cuando nace, va creciendo y sobre todo que el autismo no se ve en ultrasonidos. No se ve cuando nacen o no hay una prueba sanguínea, un ultrasonido como para diagnosticar. Se va dando conforme va pasando el desarrollo. Llega un proceso pues bien complejo de duelo y del proceso de aceptación. Entonces aquí, pues mis respetos y cariño y admiración a todos los padres y familias que tienen a un niño, adolescente o adulto con autismo, porque están realizando un trabajo excelente. Sí, ahorita que te platiqué la anécdota de este niño con el que estuve trabajando hace muchos años en 3er grado, recuerdo también a su mamá en una de las ocasiones que llega y diseñamos muchísimas estrategias para este niño, pero llega un día, pues no todos los días son buenos, ¿verdad? A veces las mañanas, recuerdo a este niño, a veces había mañanas que todo estaba genial y llegaba a la escuela y decíamos, wow, pero había otros días que definitivamente nada, o sea, desde que se levantaba, se levantó de malas, tiró las cosas, no quería venir a la escuela y demás, ¿no? Y en una de las ocasiones me dice su mamá, ahí en la escuela, ya no puedo, dice, estoy muy cansada, ya no puedo, todos los días es una batalla diferente. Por eso te pregunté hace ratito, o sea, los padres de familia, pues tienen que estar conscientes también de esa parte, ¿no? Que definitivamente la sociedad, al notar algo que está fuera de lo, ¿cómo se le pueda llamar? No sé, regular, común, al momento de que hay una diferencia, pues va a haber ciertas acciones que a lo mejor pudieran llegar a lastimarnos, o ¿cómo lo podemos decir? Sí, es bien importante que las familias sepan que no están solos y que la sociedad siempre va a hablar, desgraciadamente. Y me cuento, soy parte de la sociedad. Posiblemente yo antes de estudiar psicología y educación especial tuve o presenté conductas como, ay, pobrecito, tal. Entonces, son conductas sociales que salen a veces de rango, pero que los papás y las familias sepan que no están solos, que hay todo un equipo de profesionales que los puede acompañar y sobre todo que sepan que ellos al estar bien van a poder avanzar a pasos agigantados con el proceso de sus hijos. Ok, muy bien. Oye, bueno, ahora sí que en general me gustaría ya para que termináramos con esta parte del capítulo, me gustaría que habláramos un poquito así de manera breve. ¿Qué les puedes decir tú, tanto a los cuidadores como a la sociedad en general? ¿Sale? Yo no tengo un niño con autismo, entonces, pero como sociedad, como maestro, claro que estoy interesado en mejorar en este aspecto, ¿no? Cuando yo conviva tal vez con un niño con autismo o con amigos que pudieran tener algún niño con autismo, ¿qué le puedes decir a los cuidadores y qué le puedes decir a la sociedad en general para mejorar en todo esto? Número 1, que es bien importante aceptar las diferencias humanas. Las diferencias nos enriquecen y es fabuloso poder observar cómo un niño se puede enriquecer con las características de otro niño y hacer un super equipazo. O que los papás y abuelos hacen equipo. Las diferencias nos enriquecen a nivel social, desde que si somos chaparritos, más altos, más llenitos, más blanquitos, las diferencias nos enriquecen. La diversidad habla de esto, de que todos somos diferentes. No realizar comparaciones, porque cada niño es completamente diferente y el desarrollo va a ser completamente pues distinta. Entonces aquí también es bien importante ser empáticos
Se nos ha enseñado mucho que la empatía es ponernos en el lugar del otro. Y no. La empatía es desde mis características, desde mi personalidad, cómo me sentiría yo si estuviera viviendo eso. Pero no es ponerme en el lugar del otro, porque es completamente diferente la otra persona. Desde mi trinchera, cómo me sentiría y cómo me gustaría que me trataran. Okay. Eso es la empatía. Entonces, trabajar la empatía nos va a dar y nos va a abrir muchísimas puertas. Y sobre todo saber que las personas con autismo no están en su mundo, están en el nuestro. Eso es fundamental. Y hemos escuchado mucho, es que está en su mundo. Es que, pues, ahí está, en su mundo. No, no están en su mundo, están en el nuestro y nosotros como sociedad tenemos que brindarles las herramientas necesarias para que su desarrollo sea el mejor posible. Oye, ¿y para los cuidadores? Para los cuidadores, que no tengan temor a buscar apoyo para ellos. Es fundamental. Son humanos. Sí, se ponen esta uniforme de cuidador, pero antes de ser cuidadores son personas y necesitan tiempo para ellos, necesitan un espacio, necesitan realizar actividades propias como seres humanos, necesitan distraerse, necesitan un acompañamiento. ¿Para qué? Para que haya un balance en todas las áreas y poder con esa misma fuerza acompañar a la persona que están cuidando. Claro. Oye, pues muchísimas gracias por toda la información que nos diste, Estrella. Me gustó mucho porque creo que fue muy fácil de entender todo lo que nos explicaste, ¿no? Desde esa parte donde nos explicabas, ahora sí desde la parte científica, pero cómo lo transportabas a este lenguaje común, que los que no somos psicólogos lo podemos entender. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Creo que este capítulo le va a servir a muchas personas. Gracias. No, muchísimas gracias, Diego, y sobre todo muchísimas gracias, Academia IDEA. Muy bien. Entonces, todavía no nos vamos, nos queda una pequeña sección de preguntas y respuestas, pero muchísimas gracias a ti también que estás en casita y que nos permitiste llegar con este tema, que muy pedido, esperemos que sí sirva de mucho, ¿no? Entonces, nos vamos a la sección de preguntas y respuestas con la profe Mayrani. Juntos aprendemos, construimos educación. Hola familia IDEA, yo soy la profe Mayrani y me da mucho gusto saludarles de nuevo. El día de hoy hemos trabajado y platicado acerca de un tema muy interesante que es el autismo. Estrella, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación el día de hoy. Y bueno, te comento, algunas personas de la familia IDEA nos realizaron ciertas preguntitas que vamos a darle respuesta. ¿Te parece si iniciamos? Excelente, adelante. Muy bien, la primera persona nos envió esta preguntita que dice así: ¿qué puede hacer la familia para apoyar a un niño con autismo? La familia es punto clave del desarrollo de una persona con autismo. Claro. Entonces es fundamental realizar todo un trabajo multidisciplinario y acompañar. Sabemos que va a haber un proceso de aceptación ante ciertos diagnósticos, pero podemos llevarlo de la mejor manera. Entonces, el que la familia sepa que no está sola va a ser bien importante. Perfecto, muchísimas gracias. Nos enviaron otra preguntita que dice: soy maestro de 5º grado y el siguiente ciclo escolar tendré un alumno con autismo. ¿Qué recomendaciones me puedes dar para favorecer su aprendizaje? Híjole, y luego 5º grado, que las matemáticas vienen full, ¿no? Súper importante, no tener miedo. Sabemos que como docente entra todo este temor a lo desconocido. Entonces, darse la oportunidad de conocer las características de su alumno va a ser fundamental. Y con respecto a eso, estructurar. Personas con autismo se les hace mucho más favorable el estructurar acciones o ciertas rutinas. Entonces, en la escuelita eso les va a ayudar mucho. Que sepan con qué materia van a iniciar, cuál sigue, el anticiparles ciertas acciones. Eso va a favorecer muchísimo y fomentar la empatía y el respeto dentro del aula. Y qué importante eso que mencionas, porque en mi caso particular pues también soy profesora y hay veces que nos sentimos muy inseguros al no saber cómo actuar frente a este tipo de situaciones o conductas que tienen nuestros alumnos. Totalmente. No tener miedo. Creo que eso es bien importante, no tener miedo, y yo lo pondré así como en mayúsculas:
la creatividad. Ser creativos, no tengan miedo a ser creativos. Y además, ustedes los docentes son fabulosos en la creatividad. Entonces ya ahí llevan... En el momento se nos ocurren las estrategias Así es. para adaptar este tipo de situaciones. Pues muchas gracias. Y la última preguntita, que es un temita que ya se comentó, pero nos lo están preguntando otra vez. Y dice, ¿un niño con autismo puede llegar a ser independiente en su vida adulta como tal? Muy bien. Hablando de los 3 niveles de complejidad o de apoyo que requieren, nivel 1 puede ser totalmente funcional en una edad adulta, incluso el nivel 2. Aquí podemos hablar de temas hasta de familia, no solamente del aspecto educativo. Puede casarse, puede tener una pareja. Así es. Ser profesionista, ejercer, trabajar, casarse, tener hijos. Me encanta mucho la serie de Sheldon, creo que todos la hemos visto. Del Big Bang. Ajá. Sí. Entonces, después se casa Sheldon y eso es bien importante, saber que un diagnóstico no va a ser una limitante para ciertas acciones del desarrollo. Entonces, son personas hormonalmente también llevan un desarrollo regular al de todas las personas, entonces pueden ser totalmente autónomos. Y qué importante que nos brindas esa información, porque muchos padres de familia al momento de recibir ese tipo de diagnóstico es lo primero que piensan a veces, no, mi hijo ya no va a poder desarrollarse de forma social correctamente, no va a tener amigos, familia, y qué importante que nos compartas aquí de que sí, dependiendo del nivel, pues sí tienen oportunidad de desarrollar esa parte, ¿no? Así es, la importancia de la estimulación y el tratamiento. Muy bien, Estrella, pues muchísimas gracias y te agradezco por aceptar esta invitación. Toda la información que nos brindaste el día de hoy fue de suma importancia y excelente para toda la familia IDEA. Y a ti que estás en casita, muchísimas gracias. Y recuerda, yo soy la Profe Mayrana y nos vemos el siguiente capítulo. Si quieres seguir aprendiendo muchísimo más sobre este tema, en la descripción del video te vamos a dejar algunas recomendaciones que nos hace nuestro experto invitado. Y si te ha gustado el capítulo del día de hoy, no olvides darle like y compartir. Quizás alguien a tu alrededor podría necesitarlo y le vendría de maravilla verlo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y también nos puedes buscar en Spotify como Idea el Podcast. Al suscribirte serás de los primeros en enterarse cuando subamos contenido nuevo. También puedes contactarnos por medio de Facebook, Instagram o WhatsApp en el número que aparece en la pantalla o con el código QR. Recuerda que puedes enviarnos cualquier opinión sobre algún tema o alguna duda que te surja. Nosotros de manera personal te leeremos y estaremos muy contentos de que puedas escribirnos. Este podcast es patrocinado completamente por Academia IDEA, la mejor red de aprendizaje de nuestro país. Academia IDEA, donde los estudiantes de primaria y secundaria toman clases extra de regularización y reforzamiento completamente en línea, con profesores 100% en vivo, sin salir de casa y por medio de cualquier dispositivo. Recuerda que te puedes inscribir desde cualquier parte de la República Mexicana. Y ahora sí que con esto hemos llegado al final de nuestro episodio. Definitivamente toda la información que recibimos fue muy importante. Y muy enriquecedora. Definitivamente. Muchísimas gracias a ti que estás en casita, que nos permitiste llegar con este tema un viernes más. Pero recuerda, no te pierdas el próximo viernes otro tema súper interesante. ¿En dónde? Aquí en Idea el Podcast. Bye. Mide el podcast, juntos a crecer. Cada episodio te hará entender. La educación es clave, el futuro es hoy. Y con cada escucha, el cambio se ve.